Buenos días amigos y amigas de Libertad de Expresión. Hoy es 16 de febrero y un día como hoy, 16 de febrero, pero de 1973, cayó abatido en la montaña de Ocoa el coronel de Abril. El coronel heroico Francisco Alberto Camaño Deño, quien luego de estar al frente de la Revolución de Abril de 1965, regresó en 1973 y se internó específicamente en Isaíto, la montaña de Ocoa, con un reducido grupo guerrillero de 9 hombres, a combatir la sanguinaria dictadura de los 12 años de crímenes y terror de Joaquín Balaguer, a luchar por la democracia y sobre todo por la libertad del pueblo dominicano, que lo habían sometido Joaquín Balaguer como heredero de la también mayor sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Francisco Alberto Camaño no murió en combate. Francisco Alberto Camaño murió hecho prisionero de guerra y fusilado. Fue un asesinato, un fusilamiento de los cuerpos represivos al servicio de esa terrorífica dictadura de Joaquín Balaguer. Pero la juventud debe conocer que existió un coronel heroico, un coronel que luego de estar al servicio de la represión de la dictadura de Trujillo, luego de haber reprimido a la población dominicana, se transformó, se convirtió en un hombre de bien, se colocó al lado de los mejores intereses de la población dominicana y terminó como terminan los grandes hombres, sirviéndole a los mejores intereses de su población, de su pueblo, de su patria. Un coronel patriota, un coronel heroico realmente. La juventud debe leer y conocer quién fue el coronel de Abril, que vino aquí y dio su vida en aras de la democracia, en aras de la libertad. Hoy se cumplen 50 años del fusilamiento en Ocoa, en la montaña de Ocoa, de ese heroico coronel, el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deño. La juventud debe leer e investigar que existió un coronel que siempre estuvo al lado de los mejores intereses, o que terminó estando al lado de los mejores intereses de su pueblo. Señores, Esmeralda Richet es la jovencita de 16 años que murió en una comunidad de Higüey, víctima de su profesor de matemáticas. Que su profesor de matemáticas había embarazado y luego le provocó un aborto que le causó la muerte. Sí, ese profesor ya está en prisión y está siendo acusado de haberle suministrado varias pastillas abortivas, varias pastillas para que abortara ese embarazo. Esa niña no tuvo el valor, la confianza de decirle a sus padres, a su padre y a su madre, que estaba embarazada y que había abortado. Y se desangró en su propia casa y falleció. Eso es un crimen imperdonable, sobre todo provocado por un criminal que era su propio profesor de matemáticas. Pero más aún, ahora se ha puesto más también en el debate la necesidad de que existiera el aborto terapéutico, de que las tres causales sean un hecho, que sean aprobados en el Código Penal Dominicano. Si hubiese existido el aborto terapéutico, esa niña hubiese tenido la confianza de ir a una clínica y practicarse un aborto legal y con seguridad, sin el riesgo de perder su vida como efectivamente la perdió. De manera que es ahí que hay que vivir repudiando la actitud de instituciones como la Iglesia Católica, que son unos falsantes, sigo repitiendo, que son anticristianos, porque no están realmente a favor de la vida. Siempre se han colocado a favor de los poderes en nuestro país, de los peores intereses, no de la inmensa mayoría de las mujeres pobres del país, que no pueden acudir a la clínica privada ni al extranjero a practicarse un aborto de manera correcta. Esa es la necesidad de que se apruebe el aborto terapéutico en nuestro país, para que las mujeres que no pueden pagar, dar mucho dinero para practicarse un aborto, como lo hacen las mujeres de los ricos y las hijas de los ricos, puedan tener acceso a hacerse un aborto cuando sea necesario, cuando quieran, deban salvar su vida. Pero ese verdugo de nombre John Kelly,
que es su profesor de matemáticas, debe pagar las consecuencias de cometer ese crimen contra una muchachita buena estudiante, respaldada por toda su compañera como una niña alegre y que vivía socialmente compactada con ella. Hay que esperar que ahora se le aplique todo el peso de la ley a John Kelly, el profesor que le causó la muerte a Esmeralda Richet en una comunidad de Higüey. Señores, está en debate el salario mínimo. El Comité de Salarios se ha estado reuniendo para tratar de aprobar un salario mínimo en el país. Luego de la gran embestida de una inflación imparable que ha llevado los artículos de primera necesidad a precios inalcanzables para una población que gana sueldo irrisorio, sueldo de hambre, se ha estado hablando de 25.000 pesos, de la aprobación de un salario mínimo de 25.000 pesos, que es insignificativo, es insuficiente, porque el propio Banco Central ha estado hablando de canasta familiar, y una canasta de 45.000 pesos, de 35.000 pesos, la mínima en nuestro país, para poder combatir la inflación. De manera que ojalá el Comité de Salario, que lo encabeza el ministro de Trabajo en nuestro país, negocie bien con el empresario dominicano. La población, los empleados, los trabajadores dominicanos necesitan ganar un salario que por lo menos le permita mínimamente mal comer, que no pueden en la actualidad, con una inflación que ha llevado al sacrificio a la población que tiene día a día que con un salario, repito, irrisorio, insignificante, poder mantener su familia y sobrevivir. Ojalá el salario mínimo sea aprobado, beneficiando, aunque sea mínimamente, a nuestra población. Aunque siempre se recuerda que cuando se exige un 35, un 25, un 30%, apenas logran aprobando un 8, un 10, un 12%. Pero ojalá esta vez se negocie bien, pues el gobierno sabe, y el Comité de Salario lo sabe de más que parte del gobierno, que la inflación en los últimos meses, repito, ha sido exorbitante, ha llevado los artículos de consumo masivo de primera necesidad a niveles insospechables, inalcanzables. Ojalá ahora, sea ahora, que la inmensa mayoría de los trabajadores y empleados y empleadas dominicanas logren tener un salario mínimo que por lo menos le permita comer. Ojalá se negocie bien ahora a favor de esa población sacrificada.